¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial de Cine Maldini. Nos apasiona el fútbol y nos apasiona el Mundial, por supuesto, la Copa del Mundo. Y por eso hemos querido hacer un programa especial con algunos de los mejores vídeos que hemos hecho en la historia del programa sobre la Copa del Mundo. Cosas que tengan que ver con la Copa del Mundo. Van a ser varios vídeos y el primero va a empezar en 1950. La entrevista a Gigia. Gigia es un personaje, el único jugador que queda vivo de aquel Uruguay del 50, del maracanazo, marca el 2-1 a Brasil además, es uno de los autores de los goles más trascendentes de la historia. Y Gigia recibió a Cine Maldini en Montevideo en una entrevista muy especial. Nos cuenta lo que fue aquel partido, lo que fue aquel Mundial y muchos detalles sobre cómo era el fútbol de la época. Este es Gigia en 1950. Avanza el veloz crucero del uruguayo, entra a tirar, tira, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Gigia tiró violentamente y la pelota escapó al contralor de la Hermosa. A los 34 minutos, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Uruguay 2, Brasil 1. Autor del tanto Gigia. Se va a hacer el córner por parte de Fianza. Uruguay 2, Brasil 1. Viene el córner. Al terminar el partido. Terminó el partido. Uruguay campeón. Acaba de terminar el partido en Río de Janeiro. Uruguay, señoras y señores, evento de Radio Sarandí, campeón por cuarta vez. No pueden ustedes imaginarse la emoción, la alegría, ese algo extraño, indescriptible, que viene del pecho a la garganta, que se anuda y que no permite que el pensamiento fluya en forma clara y terminante para que el léxico y la expresión se haga también, señoras y señores oyentes, más comprendida. Yo estimo que ustedes sabrán disculpar. Imagino la enorme alegría, el enorme entusiasmo y las caravanas incesantes que en nuestro Montevideo y en toda la República Oriental del Uruguay. El primer partido jugamos contra Bolivia, que allá en Belo Horizonte. No sabíamos cómo jugaba Bolivia. Vos tenías que jugar como sabías, como jugabas vos. La táctica que hacía era la tuya. Uno estaba un poco nervioso por el debut, pero después cuando vimos que las cosas se fueron haciendo fáciles y al final le hicimos 8 goles, para nosotros fue algo fácil, ¿no? Después fuimos para San Pablo y en San Pablo el primer partido que jugamos fue contra España. Me acuerdo que iban 1-0 España, le empatamos nosotros 1-1, después el segundo España, después le empató Julio Varela casi al final, ¿no? 2-2. Fue un partido bravo, ese durísimo. Y después nos tocó Suecia. Otro equipo europeo que no sabías cómo jugaba, ¿no? Y siempre nos fue ganando, y creo que faltaban 15 minutos, íbamos perdiendo 2-1, y en 15 minutos le pudimos hacer 2 goles, los hizo Miguel, me recuerdo. Y ahí ganamos 3-2. Una alegría enorme, fue un partido durísimo para nosotros, ¿no? Yo creo que fue el partido más difícil que tuvimos contra Suecia. Después de ahí nos fuimos para Río a jugar la final, como te digo. Final del Campeonato del Mundo. Brasil contra Uruguay, los rivales de siempre. Suben al cielo los vivas, pero ninguno corresponderá a la realidad. Brasil hace el saque inicial, jugada larga y primer contacto con el portero adversario.
ellos estaban muy confiados, porque ellos venían, en todos los partidos venían goleando a todas las selecciones. Y los diarios ya habían grabado casi, habían puesto Brasil campeón del mundo, lo único que faltaba los resultados, ¿no? Y resulta que se llevaron el revés, porque lo que pasa que se fueron cuando... Habían dicho que dice la confianza mata al hombre. Y nosotros los conocíamos ya porque hace 2 meses antes habíamos jugado la Copa Río Branco, tuvimos que jugar 3 partidos para definir. Entonces ahí sacamos conclusiones, cuál era el punto débil y cuál era el punto fuerte de ellos. Y ahí se hizo la táctica para jugarla a ellos. Fíjate que antes no había televisión, no había video, no había nada. Vos tenías que jugar con la tuya. Y el primer tiempo habíamos terminado 0-0, ¿no? Cuando empieza el segundo tiempo, a los 3 minutos, Brasil no hace un gol, lo hace Friaza. Pero resulta que Rodríguez Andrade y Maspo dijeron que el línea levantó el banderín y lo bajó. Le dijeron a Dulio. Entonces Dulio agarró la pelota bajo el brazo, se fue a protestar la línea. Y después fue el árbitro. Yo estaba del otro lado. Y yo miraba allá y decía, ¿pero qué protesta? Odulio Varela no habla inglés. Los árbitros de la inglesa no hablan castellano. No sé cómo se van a entender. Se van a entender la seña como lo mudo, ¿sabes? Y ahí demoró un rato. Y después se le otorgó el gol, así que no hubo ningún reclamo al final para anularlo. Y me acuerdo que Julio dijo, bueno, acá hay que ir para adelante, hay que tratar de salir a ganar. Y bueno, empezamos a atacar y por suerte a los 25 minutos vino el gol del empate, que fue de Schiaffino. Sí, fue un eje por la punta, entré en diagonal y se centró hacia atrás, y Schiaffino venía por el lado mío, como vino, el patriota y le metió en el ángulo, ¿no? Y ahí me di cuenta que se le podía ganar porque quedaron fríos ellos, ¿sabes? Y igual que la afición de eso, los hinchas, no se quedaron calladitos, no es que surja un aliento para una selección para ganar, ¿sabes? Entonces ahí me di cuenta que hicimos ya los 34 minutos fue cuando yo hice el segundo gol, que se le ganó una jugada que he hecho con Julio Pérez, ¿no? Como yo era muy ligero, el marcador de punta me fui y el va izquierdo no llegó a taparme. Yo entré igual que el primer gol en diagonal. Yo creo que el arquero Barbosa creyó que iba a hacer la misma jugada, iba a hacer el centro hacia atrás. Entonces se abre un poco el arco. Y yo miré, vi que me dejó un hueco. Son los últimos segundos que tenés que decidir. ¿Qué hago? ¿Paso o tiro? Y vi que había espacio y tiré. Y la pelota justo fue contra el palo y entró. Y ahí hicimos el segundo gol. Y cuando hicimos el segundo gol me di cuenta que se ganaba, que ellos no podían empatarnos ni nada. No tuvieron la reacción que tiene que tener una selección cuando quieren ganar un patada. Fíjate que ellos con el empate eran campeones del mundo, nos llevaban un punto. El orgullo que teníamos de defender la selección nuestra y el orgullo que tuvimos fue darle el triunfo, ¿no? Me bajó tenía que traer la copa al capitán, no sabía que habíamos ganado, fue una sorpresa, no tuvo discurso, no tuvo nada. Julio Varela agarraba la copa y Julio Jiménez no la alargaba. Entonces me acuerdo que Julio Varela le dijo, bueno, si me queda la copa me la da con copa o sin copa, somos campeones del mundo. Agarró y se la sacó y se dio media vuelta. Después tuvimos la suerte hicimos la vuelta olímpica, ¿sabes? Había que hacerla sobre la alegría que uno tenía, ¿sabes? De haber ganado un Campeonato del Mundo. Vos mirabas las tribunas y te daba tristeza por toda la gente que veías, que lloraba, ¿sabes? Bueno, y ahí fuimos al vestuario, en el vestuario, en la copa, se abrió
botella de espumante, se llenó arriba, porque antes tenía como una copa, se llenó y ahí tomamos un sorbo cada jugador. Y después fuimos para el hotel como a las 7:30, 8 menos cuarto, que la gente se fuera, después no sabía qué podía suceder, ¿no? Fíjate que en esa época no teníamos escolta de policía ni nada, era el ómnibus nuestro con nosotros y nada más. Entonces pues fuimos para el hotel almorzamos y después andábamos buscando al tesorero nuestro, no lo encontramos. Entonces, ¿qué hicimos? Entre nosotros hicimos una coleta, ¿sabes?, por parte nuestra, y compramos unos sándwiches, una cerveza y nos fuimos a un dormitorio a festejar. Ese fue el festejo que hicimos nosotros. Menos Odulio se fue para un bar que había en la esquina a tomar la cerveza. ¿Y qué pasó? Que los brasileños lo conocieron. Y el brasileño, Ovidulio le decía. Y los brasileños lo abrazaban, lloraban. Y yo le pregunté a Odulio, ¿pagaste algo? Me dice, no pagué nada. Yo tuve la suerte de hacer el gol, ¿no? Y fíjate que acá hay que mirar bien los 11 jugadores, no yo solo. Porque si juego solo no puedo ganar. Entonces con la ayuda de los compañeros sí. Y entonces, yo creo, a mí me dicen, no, héroe, me dicen el maestro, esa cosa. Yo digo, no soy maestro. Fui un jugador más del montón de los jugadores, le digo, ¿no? Que ganaron el campeonato del mundo. Contento uno porque había ganado un campeonato del mundo, contento porque al país nuestro se le había dado una alegría, que todo el pueblo uruguayo lo vivió, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que uno lleva muy dentro, ¿sabes? Yo a veces no hablo mucho del 50 por respeto a los compañeros que no están. Barreguita, aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai, Kicha! Segundo gol do Uruguai. 2-1 ganha o Uruguai. 33 minutos pelo meu honesto. Engarrafa em barril, festa trama, chute. Sempre o mesmo aroma, o mesmo sabor, a mesma pureza. Cabeceia Jair. Cortou o juiz gritando o final da peleja. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930. Mundial de México en 1970, lo va a ganar Brasil, por supuesto, con esa final mítica Italia-Brasil, con Zagallo como técnico, con una serie de jugadores impresionantes, con los famosos 5-10, entre los que Pelé era el jugador emblema, también Gerson, Tostao, Jairzinho, Rivellino, jugadores como Clodoaldo, Carlos Alberto. Gaby Ruiz en su momento hizo una serie de vídeos sobre ese Brasil. Se fue hasta Brasil, habló con varios de los jugadores de aquella selección y vamos a juntar todos los vídeos que hizo Gaby en aquella época de esta selección brasileña. El partido con Inglaterra, el primer partido, la primera fase, el partido semifinal contra Uruguay, la gran final contra Italia. Esto es Brasil en 1970. La selección de Brasil aterriza en Inglaterra para el Mundial 66. Son los campeones del mundo y grandes favoritos, pero están a punto de vivir una experiencia traumática. En el primer partido ganan a Bulgaria 2-0, con goles de Pelé y Garrincha. Pero a partir de ahí ya nada bueno les iba a suceder. Pelé y Garrincha jamás volvieron a jugar juntos. Las lesiones se lo impidieron. Brasil no estaba preparada para el fútbol físico con el que se iba a encontrar. En el segundo partido, sin Pelé por lesión, Brasil perdió 3-1 con Hungría. En el tercero, el que no pudo jugar fue Garrincha, y Brasil volvió a perder 3-1, esta vez contra la Portugal de Eusebio. Un partido en el que Brasil no solo perdió, sino que Pelé fue molido a patadas hasta que tuvo que retirarse lesionado. Brasil estaba eliminada y Pelé decidió abandonar la selección. El Mundial 66 había sido trágico para Brasil, pero iba a servir de enseñanza.
Sería la semilla del Brasil del 70, el mejor equipo de la historia. Brasil vive una durísima dictadura militar que necesita ganar el Mundial del 70 y no se escatima en medios. Los militares obligan a Pelé a volver a la selección. Se invierten $1,5 millones para preparar al equipo. Lo del 66 no se puede repetir. Foi terror para mi cabeza cómo podría pasar una cosa como esta que pasó en 66, pero en 70 nosotros, yo principalmente me preparei muito mais do que havia me preparado em 66. Que foi também uma outra mentalidade que eles trouxeram de 66, com o chamado futebol força, né? O power futebol. Mas o time, a gente se preparou muito bem, a nossa seleção, né? Fisicamente principalmente. Primeiro pelo fato de jogar na altitude e pelo fato de que em 66 a seleção brasileira foi surpreendida pela revolução da preparação física dos europeos, né? Brasil había arrasado en la fase de clasificación, 23 goles a favor en 6 partidos, pero no todo iba a ser fácil. El seleccionador es el periodista João Saldanha, reconocido militante de izquierdas en un país regido por militares. Además, Saldanha empieza a no contar con Pelé. El seleccionador acabó por quitar a Pelé en los partidos preliminares. Incluso hubo un partido que fue suplente, un amistoso justo antes del Mundial contra Bulgaria, en el que Pelé es suplente y sale en el segundo tiempo con el 13, que parecía así un sacrilegio. Un sacrilegio que los militares no piensan consentir, así que buscan una excusa para quitar de en medio a João Saldanha. Y la excusa fue este hombre, Darío Maravilla, jugador del Atlético Mineiro y protegido del presidente del país, Emilio Médici. Saldanha es cesado por no contar con él, aunque la realidad es que el gobierno tiene miedo de que Saldanha gane el Mundial. Era considerado un personaje peligroso para el régimen. Para suplirle, llaman a Zagallo. Zagallo les dejó a los jugadores que se organizaran a su manera. Llamó a Pelé y hubo una reunión célebre en un hotel en la cual se juntaron 6 jugadores, pues todos los mandamases del equipo. Rivelino, Gerson, Tostao, Pelé, me parece que también estaba Clodoaldo, que era un medio, que no era un jugador tan exquisito como estos, pero que tenía una importancia, una personalidad, y entre todos decidieron cómo jugar. Zagallo tuvo poco tiempo, pero dio total confianza a Pelé y por supuesto convocó a Darío Maravilla, que oficialmente fue José Santos y no llegó a jugar un solo minuto. Brasil aterrizaba en México con más presión que nunca y con un seleccionador recién llegado. Pelé era el absoluto centro de atención. Muchas de las otras estrellas eran aún desconocidas. En el último partido de preparación, Brasil demostró estar a punto. Ganó al poderoso campeón mexicano, el Guadalajara, por 2-0 con un gol de Pelé. Y lo hizo en el mismo estadio en el que luego jugaría durante la Copa del Mundo. Todo estaba preparado. Iba a comenzar el Mundial que encumbraría al mejor equipo de todos los tiempos. Va a comenzar el Mundial 70, uno de los mejores y más duros hasta la fecha. Los partidos se iban a disputar a mediodía y a las 4 de la tarde. Los jugadores iban a perder mucho peso, por lo que Brasil agradeció la durísima preparación a la que había sido sometida. Era verão, né? No México, em pleno junho. A temperatura realmente era muito alta, né? E nós tínhamos realmente a perda de muito peso, Mas foi uma dificuldade que a gente conseguiu superar devido ao bom preparo físico que nós tínhamos na ocasião. Brasil va a debutar ante Checoslovaquia con este 11, que jugaba así. Carlos Alberto, Brito, Piazza y Everaldo eran la defensa. De ahí hacia arriba 6 auténticos fenómenos. Carlos Alberto es más modesto que Jairzinho al valorar semejante constelación de estrellas. Estou de acordo que foi uma grande seleção. Não uma seleção que tivesse dentre os 11 os melhores do mundo. Isso não é real. A única seleção que ha colocado dentro da competição para jogar juntos 5 número 10. 5 número 10. Mas nós tínhamos o melhor jogador do mundo, que era o Pelé,
e outros jogadores naquele momento numa forma extraordinária, como foi o caso do Jairzinho, Rivelino, Tostão, Gerson, Clodoaldo. Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino e Gerson, 5 número 10. Jamais na outra seleção há cometido un error como este. Un bendito error que permitió, por ejemplo, ver a Rivelino o a Gerson juntándose con Tostão. Brasil pasaba por encima de los checos cuando sucedió lo más inesperado. Golazo de Petras que ponía en evidencia la defensa brasileña. Los 5 dieces del equipo debían reaccionar. Rivelino tardó 13 minutos. Minuto 24 y 1-1 con un tremendo disparo en el que lo difícil es no perder de vista el balón. Brasil sigue creando y Tostão muestra su clase. Paradón de Víctor. Faltaba por aparecer Pelé y cuando lo hizo desmintió a quien pensaba que físicamente no estaba bien. Antes del descanso llegó el gol más famoso de su carrera. Aunque nunca entró. Solo unos centímetros separaron el balón de la escuadra. Más números 10, Gerson y un pase magistral a Pelé. Pocas veces en fútbol se ve tanto reconocimiento a quien da el pase. Brasil gana 2-1, pero no ha terminado aún con los checos. Falta otro 10 por aparecer, Jairzinho. O primeiro gol foi um lançamento de Gerson, 30 metros. Eu hago uma coberta no porteiro e meto adentro. Lanzamiento de Gerson, 30 metros. Lo que Jair llama coberta al portero. Y adentro, 3-1. Y aún faltaba el mejor de los goles. No segundo, eu pego a pelota no meio da meia cancha de Brasil e Checoslováquia e saí driblando 1, 2, 3, 4 y pongo la diagonal de Víctor. Media cancha de Checoslovaquia. Sale driblando 1, 2, 3, 4 y pone la diagonal a Víctor. 4-1. Brasil ya ha mostrado su poderío. Una semana más tarde cerraría el grupo ante Rumanía. En el 11 reservaron Gerson y Rivelino, y más le valía a Brasil. Rumanía ya había lesionado un par de ingleses. Sus entradas son salvajes. ¿Y si se falla? Uno se levanta y persigue a su pieza. Este es Mukanu, el que había machacado a Inglaterra. Brasil ganaría 3-2 con este golazo de Pelé. Después, una obra maestra de Jairzinho. Dumitrache hizo lo mejor de Rumanía. Y Tostão lo mejor del partido con este increíble taconazo. Brasil pasaba a cuartos de final. Si sería primera o segunda de grupo era esencial y se había decidido en un partido que merece capítulo aparte. Brasil-Inglaterra. 7 de junio de 1970, 12 del mediodía. A 37 grados, Brasil e Inglaterra se van a jugar la primera plaza de su grupo.
fue para Brasil el partido más duro de todo el Mundial. O partido mais complicado foi Inglaterra. Eu estou de acordo, foi o grande jogo da Copa do Mundo, né? Inglaterra vinha de campeão do mundo. Um grande time. Todo mundo percebeu, o mundo percebeu que ali tinha um grande time. Talvez o jogo mais bonito, o jogo mais difícil, más bien disputado, ¿no? Fue el mejor partido, pero jugado en las peores condiciones. El médico de Inglaterra había advertido: los manuales del ejército de Estados Unidos prohíben entrenarse con tanto calor, pero a la FIFA no le interesa. Los jugadores perdieron entre 4 y 5 kilos jugando bajo este sol de justicia. Brasil estaba sin Gerson e Inglaterra empezó jugando duro. No começo do jogo, sim. No começo do jogo eles estavam jogando duro, né? Os ingleses jogaram duro, jogaram, como diz, muito viril, forte, porque isso ele não com maldade, não mal intencionado. Sin maldad pero con dureza, Alan Mallory anuló a Pelé, como ya había hecho en un amistoso un año antes. Sin Gerson y con Pelé vigilado, emergió la figura de Jairzinho. Esta fue la única vez que Cooper pudo pararle. En el resto del partido, Jair volvió loco a su marcador en todas las zonas del campo. Se acercaba el minuto 10. En ese minuto se produjo una de esas jugadas que quedan grabadas para siempre en la mente de todos. La parada de Banks. Todo el mundo está de acuerdo que la mejor parada que se ha visto nunca, que fue una parada de Banks, el inglés, a un cabezazo de Pelé, un centro de Jairzinho desde la derecha, al segundo palo. Pelé llega, cabecea con todo, cabecea picado, el balón pica muy fuerte, se levanta muy fuerte y Banks llega volando con lo justo para empujarlo con los dedos y ayudar un poquito, modificar un poco la trayectoria para que en vez de entrar salga por arriba. Un pase, más o menos Carlos Alberto estaba en la media cancha pela derecha, yo estaba intermediária de Inglaterra, ele ha metido esta pelota em chanfre por la espalda de mi marcador e eu hago o contorno e pego a pelota adelante, pero o marcador ha venido com muita recuperação e quando ele vem, eu balanço, ele toco justo ao fundo, chego à linha final e eu miro, Pelé está no segundo palo livre, eu hago no centro, a pelota passa por arriba de Banks, vai no segundo palo onde estava Pelé. O Pelé ha ponido toda a pressão, toda a força possível com o cabeçaço, foi um grande pateio. E Banks, no reflexo, na agilidade e na capacidade de explosão, hecho como nós falamos em português, bate pronto. Ele entrou com as mãos e abarro para arriba, ele pega o balão e o põe por arriba. Fantástico, tem razão. Hasta o momento está em minha mente também. Estou cruzando, Pelé finalizando e Banks defendendo. Preciosísimo. Así se vivió la jugada en directo. El autor de la jugada, Jairzinho, nos desentraña otra de las claves del partido. E os ingleses han tenido muitas oportunidades para marcar o gol, pero para mim este partido foi o melhor partido do nosso porteiro Félix. Nunca se le cita entre las estrellas de Brasil, pero una parada suya pasó también a la historia. Fue a cabezazo de Francis Lee, todavía con 0-0. El partido nos dejó también maravillas como este jugadón de Rivellino. Y por supuesto el gol, su autor jamás lo olvidará. A jogada maravilhosa de Tostão pela esquerda, driblando 1, 2, 3, 4, defensor inglês, hace o passe com a direita dentro da área de Inglaterra, a pelota vem a Pelé, Pelé amortece a pelota e me passa, eu venho para finalizar, Cooper, meu marcador, se atira, Banks sai, eu coloco a pelota entre as pernas e as mãos de Banks, belo gol. Salí más o menos, conmemoré más o menos ese gol 5 minutos. Así se vivió en directo. Un gol que valdría la primera plaza, y en ese grupo 3 ser primero era vital,
porque permitía seguir jugando en Guadalajara a nivel del mar. El segundo clasificado debería jugar en altura sin tiempo para aclimatarse ante una Alemania ya habituada. Quizá por eso, 7 días después de este partido, la campeona del mundo, Inglaterra, fue derrotada 3-2 y eliminada por Alemania. Aunque poco antes del final, Alan Ball estuvo a punto de cambiar el destino. Pero no, estaba escrito que ganaría Brasil. Fue un partido histórico y ninguno de sus protagonistas lo olvidará jamás. Brasil derrotó al campeón del mundo, obtuvo la primera plaza y, aunque aún no se sabía, recogió el testigo de los vencedores de 4 años antes. El himno de Perú suena en el estadio de Jalisco. Son los cuartos de final del Mundial 70, un partido que entró en la historia por su belleza. 2 equipos que no sabían defender se dedicaron a atacar 90 minutos. Brasil disparó 27 veces y Perú 22, en un choque muy especial para el seleccionador de Perú. En pie, escuchando el himno de su rival. Era el gran Didi, 2 veces campeón del mundo con Brasil. Así define Jairzinho a su rival en cuartos. Uma equipe fantástica também, montada pelo grande treinador brasileiro Didi, e com um ataque fabuloso como Cubija, Perico Leão, Bailón, o Britas, fantástico la parte ofensiva de Perú. 2 ataques fabulosos se enfrentaron en un partido sin tregua. Goes wide for a goal kick, but only 4 minutes gone here at the Jalisco Stadium. Pelé. Tostao on his own in the centre. And a bad mistake by Campos. 11 is Rivellino! Terrible mistake by Campos. The ball comes through to Rivellino. And the goalkeeper unsighted and going the wrong way, and the ball just in off the post. Terrible mistake by Campos. Chale. Mifflin. Peru mounting an attack, but slowly. Cubilla. Mifflin. Leon. Beautiful move. Straight out of the Mills book. Tostao to Rivellino, the score. Tostao again, lovely little chip from Rivellino, and it is! Completely deceived the goalkeeper who was expecting a cross, and Tostao just flicked it behind him. 2-0, 15 minutes gone. There's the corner. That lovely little flick to Tostao. Now watch the goalkeeper come off his line. Only a yard off, but it's enough for Tostao. And Rubinho's completely deceived, late going down. Shook it does, the skipper. A long one for Gallardo to chase, and it's beautifully placed for him. But can he beat Carlos Alberto? Trying to go outside. And he scores! Brasino loping down the far wing. Tostao in the middle, Pelé just behind him. This tandem attack that they work. Pelé. And it's there! His patience is rewarded, and he's past his man. Campos left stranded. Jairzinho only just past the far post. 7 is Jairzinho. Pelé moving outside him. Onside, Pelé. Sotil through, no. But Cubilla. Gallardo hopeful but unlucky. Cubilla. This is useful.
Con esta jugada se empieza a gestar el infalible gol de Jairzinho. Un movimento com o Rivelino pela esquerda, o Rivelino mete o balão por arriba do defensor, o porteiro sai, eu driblo o porteiro e entra com balão, com pelota e tudo. Makes it 4-2 with 15 minutes to go. The referee calls it a day, and Brazil and Peru exchange shirts and congratulations. The crowd rise to them because they've provided some marvelous open entertainment here. And the final scoreline, Brazil 4, Peru 2. Brasil 4, Perú 2. Los cuartos de final habían sido una fiesta. La semifinal sería muy distinta. A Brasil le estaba esperando Uruguay. 17 de junio de 1970, semifinales. Brasil va a jugar contra Uruguay el partido más duro del Mundial. En primer lugar, por algo que había sucedido 20 años antes. Brasil había perdido contra Uruguay su Mundial del 50. Fue el famoso maracanazo, en el que Schiaffino y Giglia hicieron llorar a un país entero. Pelé y compañía eran solo niños cuando aquello ocurrió, pero toda la prensa ya se había ocupado de recordarlo en los días anteriores al partido. Y no solo la prensa, el español José María Ortiz de Mendívil fue el árbitro de la semifinal del 70 y nos desvela un secreto. Desde el mismo sorteo de campos, Uruguay ya intentó intimidar a Brasil recordándole el maracanazo. Los brasileños recuerdan siempre que habían sido finalistas contra Uruguay en su propio país y perdieron la final, y los uruguayos les alimentan un poco recordándoles, entregándoles un banderín y recordándoles Maracaná. Dice, acuérdate de Maracaná. Entonces se ponen excesivamente nerviosos. Los brasileños se ponen nerviosos, y más que lo iban a estar, porque Uruguay iba a recurrir a otra táctica para intimidarles: las patadas. Los uruguayos foram malíssimos, mal intencionados. O problema do Uruguai é que eles são desleais. O Gerson a cair do momento, lo pisotearam, o Pelé mesmo a cair do momento, o Castilho lo pisoteou. O jogo mais violento nosso foi contra o Uruguai. Eles confundem o jogo duro com a deslealdade. Então nós tivemos dificuldade naquele jogo do Uruguai no começo, eles jogando com algumas deslealdades, fora do lance. Bueno, eso es algo, por ejemplo, que yo no comparto desde el momento en que yo no tuve que tomar ninguna decisión drástica. Efectivamente, Uruguay es un equipo que juega con dureza, pero no con violencia. Dureza o violencia, términos que hoy en día han cambiado. Entradas como estas en el fútbol actual significarían expulsión fulminante. En su gran mayoría la dureza fue uruguaya, aunque Brasil terminó por responder. Primero con patadas. Y hasta Pelé llegó a perder los nervios, soltando este codazo a Fontes. El partido terminó con 4 amarillas y ninguna tarjeta roja, algo impensable hoy en día. Minuto 19, Uruguay le va a dar otra vuelta de tuerca a Brasil. Lo que le faltaba a los brasileños, que empiezan a desquiciarse y a discutir entre ellos. Brito recrimina algo a Félix. Piazza pide calma. Ahora es Gerson el que le dice algo a Carlos Alberto. Piazza sigue pidiendo paz. Los nervios hacen incluso perder balones fáciles. A todo esto Uruguay sigue a lo suyo. Mientras Brasil no es capaz de crear ocasiones, solo asusta a balón parado. Está a punto de terminar la primera parte y se va a producir el milagro para Brasil, algo que muy poca gente sabe sucedió en el estadio de Jalisco. Pouca gente sabe disso, porque o Gerson era o cérebro, e o técnico do Uruguai mandou que um jogador, não marcando em cima, mas acompanhasse o Gerson de perto. E o Gerson não conseguia receber a bola.
E o Gerson estava encontrando dificuldade. Quando no momento da partida, o Gerson veio a mim, como capitão do time, né? E me pediu autorização para trocar de posição com o Clodoaldo. O Gerson ficou aqui atrás e demos liberdade para o Clodoaldo sair para o jogo. O Clodoaldo nunca passava do meio de campo. Assim que foi feita a troca, o Clodoaldo avançou, recebeu o passe do Tostão e empatou o jogo. Y así fue. Gerson se queda atrás, mientras Clodoaldo se adelanta sin que los uruguayos le presten demasiada atención. Clodoaldo hace la pared con Tostão. Y marca. Era el descuento del primer tiempo, y este gol iba a propiciar la reacción de Brasil. En primer lugar, iba a emerger Pelé. Y después, una figura imparable, Jairzinho. Tenía que ser Jairzinho el que marcara el gol de la remontada. O gol de 80 metros. E é verdade, o gol de 80 metros porque antecipei uma jogada ofensiva do ataque do Peru. Passo o balão ao Pelé, sigo correndo, ultrapasso a meia cancha, Pelé toca na intermediária a Tostão, Tostão toca esta pelota, vem o defensor Matos, jogo no movimento, no drible, sem o balão, e eu toco o balão adelante de Matos e vou, mas o Kiev sai, eu pongo a pelota na diagonal, 2-1 Brasil. El gol de 80 metros, así se narró en directo en 1970. Brasil lo había conseguido. Había dado la vuelta al partido más difícil, aunque aún quedaban por vivirse dos momentos memorables. Primero, el 3-1. Y por supuesto, el otro gol mítico de Pelé, el otro gol que jamás entró en la portería de Mazurkiewicz. Fútbol brillante, justo lo que había colocado a Brasil de nuevo en una final de un mundial. Cada vez estaba más cerca el partido más esperado, el Brasil-Italia. Ciudad de México el 21 de junio de 1970, día de la gran final. Un partido que solo se entiende en su totalidad remontándose a semifinales. En ellas Uruguay hizo mucho daño a Brasil con sus patadas, pero más aún les hizo Karl-Heinz Snellinger a los italianos. Italia ganaba desde el minuto 8 con este gol de Boninseño. Y así aguantó hasta el minuto 92, cuando todo se vino abajo. El mítico Sandro Mazzola no lo ha olvidado 37 años después. All'ultimo minuto Snellinger, che giocava in Italia nel Milan, fece l'1-1. In quel momento noi eravamo convinti di andare in finale con il Brasile senza fare i supplementari. Pasaban 2 minutos del tiempo cuando Grabowski centró y Snellinger, que jugaba en Italia, empató el partido. Italia se vino abajo. Fu un momento drammatico, ci sentimmo tutti molto stanchi, noi in panchina, chi giocava. E difatti io andai da Snellinger a dirgli: Carlo, ma come giochi in Italia, fai sto gol? E lui mi disse: ma io stavo andando in spogliatoio, ho visto che la partita era finita e mi avvicinavo agli spogliatoi quando è arrivato questo corner.
Sandro Mazzola fue uno de los grandes futbolistas del Mundial 70, aunque nunca tuvo continuidad. Como sucedería 30 años después con Baggio y Del Piero, en el 70, si jugaba Mazzola no lo hacía Gianni Rivera, y viceversa. Y en esta semifinal, a Mazzola le tocó irse en el descanso. Con la Germania l'ha presi male, anche perché noi vincevamo 1-0 il primo tempo, mi sembrava di aver giocato bene e mi sentivo bene, quindi mi arrabbiai molto, so che mi levai le scarpe, le buttai in un angolo e me ne andai sotto la doccia ancora quasi vestito da giocatore. L'Italia era 30-40 anni che non arrivava in una semifinale di un campionato del mondo e quindi noi ci sentivamo un po' degli eroi e avendo fatto tutte le partite fino a quel momento mi arrabbiai moltísimo. Tras la ducha vestido, Sandro Mazzola salió de nuevo al banquillo y desde allí vio el sufrimiento de su equipo en la segunda parte, con ocasiones constantes de los alemanes. También desde el banquillo le tocó ver el gol de Snellinger y después asistir a una prórroga que ha pasado a la historia. Sono i supplementari che fu una sofferenza incredibile, noi che segnavamo, loro che segnavano. Sembrava che la partita non dovesse mai finire, che dovesse sempre andare avanti fin proprio all'ultimo minuto. Así fue, para desgracia de Italia, que terminó agotada tras 30 minutos tan bonitos como devastadores. El 1-2 lo marcó Gerd Müller. 4 minutos más tarde, Burnik hacía el 2-2. En el 104, Gigi Riva hizo el 3-2. 6 más tarde, otra vez Gerd Müller. 3-3. Es el minuto 111. El sustituto de Mazzola, Gianni Rivera, le daba el pase a la final a Italia 32 años después. World Cup can ever have witnessed ends with this most dramatic result. Italy 4, West Germany 3. Giocare una finale e giocarla contro quel Brasile, di quei fenomeni, era una gioia inmensa. Una alegría y algo más, porque Mazzola no duda en reconocer que Italia, ante Brasil, sentía miedo. L'immagine che spesso mi viene in mente è quella degli inni nazionali, quando volevamo far vedere al Brasile che non avevamo paura, invece avevamo paura. Suonò l'inno del Brasile, i brasiliani cantavano a squarciagola, poi toccò all'inno italiano e noi eravamo impietriti a guardare i brasiliani. Petrificados, igual que en la semifinal. Este es el himno italiano ante Alemania, ni un solo jugador lo canta. Pero ante Brasil iba a ser diferente. Allora io toccai il capitano che era Facchetti, mio compagno di squadra, e gli dissi: "Oh, questi se non cantiamo pensano che abbiamo paura". E cantammo, ma venne fuori un inno italiano che non era per niente bello perché le parole non uscivano dall'emozione della prima finale mondiale. Tras casi 40 años la memoria traiciona a Mazzola porque no fue a Facchetti, pero sí a Burnik al que Mazzola pidió empezar a cantar. Fue en este instante. Y empezaron. Y fue como si se corriera la voz. Bertini, primero por la izquierda, preguntó a Boninsegna si debían cantar. El líbero Chera miró a izquierda y derecha para saber qué tenía que hacer. Burnik llenó su pecho de aire, orgulloso. Estaban cantando el himno. Así venció el miedo Italia.
Lo que seguro que no sospechaban era lo que estaba viviendo la estrella del rival, Pelé. Pocos saben esto, pero el mejor jugador del mundo tampoco pudo soportar la presión. Quando nós vamos chegando no estádio, umas 3 ou 4 quadras, aquela bandeira todo mundo gritando, me deu um acesso de choro, pô, eu não parava de chorar. Como uma descarga emocional, eu não parava de chorar, porque eu era o mais experiente, né? Porque tinha chegado o momento da decisão. Italia venció su miedo cantando el himno. Pelé lo hizo llorando. Iba a comenzar la final de la Copa del Mundo de 1970. Riva y Mazzola sacan de centro. En hora y media o Brasil o Italia serán tricampeonas. Comienza una final llena de pequeñas historias que fueron decisivas. Por ejemplo, antes del minuto 15 Brasil ya había sufrido 2 ocasiones claras. Las 2 de Riva y las 2 a pase de Mazzola. En Italia están convencidos de que hacer el 1-0 habría cambiato la storia. Ma credo che poteva cambiare tutta la partita perché noi eravamo poi molto bravi ad addomesticare la partita una volta in vantaggio, a cercare di non dare possibilità agli avversari, quindi sicuramente sarebbe andata in un altro modo. Otra clave de la final que pocos conocen. Italia comete un terrible error en sus marcas. Al tener que marcar a 4 delanteros, Jairzinho, Pelé, Tostao y Rivellino, el seleccionador Valcareggi tuvo que sacrificar a un centrocampista, Bertini, che fu condenato a perseguire a Pelé por todo il campo. No, l'errore è stato fatto all'inizio della partita quando abbiamo sbagliato le marcature. Mettemmo inizio partita un centrocampista che era Bertini, che era un grande centrocampista su Pelé, mentre il difensore Burnic andò a marcare Rivellino che era un centrocampista e noi ci trovavamo a giocare a centrocampo in un uomo in meno, quindi facendo molta fatica e chiedemmo più volte il cambio al nostro allenatore e lui si decise a farlo quando c'era un fallo laterale in fase di attacco per il Brasile proprio dalla parte di Rivellino. Por fin el seleccionador italiano accede a cambiar las marcas, pero lo hace con Brasil en posesión del balón, el peor momento. I brasiliani che sono molto intelligenti, molto scaltri, nel momento in cui videro che Bertini si allontanava da Pelé e Burnic da Rivellino, batterono il fallo laterale su Rivellino, Rivellino crossò e Pelé era solo con il nostro compagno Burnic che stava arrivando. Así fue. Pelé marcó un gol de leyenda con este salto sobrehumano. Pero en el momento de la batida estaba solo. Su nuevo marcador Burnic estaba llegando a él en ese momento. Pelé andò in cielo, però partì che era praticamente solo. Probabilmente se fosse stato marcato da vicino avrebbe fatto più difficoltà a fare quello stacco. Pero Brasil también cometió errores y uno de ellos fue relajarse en exceso. Tras el 1-0, Brito dio ya muestras de no estar concentrado al 100%. Y además, Mazzola empezaba a funcionar. Llega el minuto 36. Italia va a castigar la suficiencia de Brasil. El error es de Clodoaldo. Empezaba un partido nuevo con Brasil volcada al ataque y en la segunda parte se sucedieron las ocasiones. Entran en acción Jairzinho y Carlos Alberto. Y a balón parado aparece Rivellino. Italia es fiel a su estilo y muestra su poderoso contragolpe. El partido está para que se lo lleve cualquiera cuando Rivellino sorprende a todos con su pierna mala. Después el zurdo siguió machacando al pobre Bertini, su nuevo marcador. Una marca que seguía siendo un pésimo negocio para Italia. Por perseguir a Rivellino, Bertini dejaba libre su zona en el centro del campo. Un hueco que aprovechó el quinto número 10 de Brasil, Gerson.
Un jugador al que Italia no consideró necesario marcar al hombre como a sus compañeros. Así jugó todo el partido, totalmente solo. Uno de los mejores volantes del mundo jugaba a sus anchas la final de un mundial. Proprio perché noi eravamo sbilanciati in mezzo al campo, cioè avevamo un uomo in meno, quindi loro riuscivano sempre ad avere nel momento della tre quarti a liberare Gerson che poi poteva impostare l'azione, e questo fu uno dei nostri errori madornali. Es el minuto 66. Gerson va a hacer pagar a Italia su desliz de no marcarle al hombre a él también. Desde otro ángulo se ve que nadie molesta a Gerson en todo el desarrollo de la jugada. Solo iban 2-1, pero este gol terminó con los italianos. Sul 2-1. Al loro secondo gol abbiamo capito che non avevamo più la forza per rimontare. Italia se había desmoronado. Sus jugadores lo achacan a la prórroga que debieron jugar en semifinales. Giocare mezz'ora in più a 2000 metri è uno sforzo notevole. Alcuni compagni dopo la partita orinavano sangue dalla stanchezza, dalla fatica. Giocammo per un'ora alla pari, difatti il risultato per un'ora fu 1-1. Sarebbe bello poterla rifare senza giocare i supplementari prima. Minuto 71 y Gerson sigue a sus anchas. Su balón es perfecto a la cabeza de Pelé. Jairzinho va a entrar en la historia. Uma jogada de um lançamento de Gerson pela meia cancha, pelo lado esquerdo de ataque do Brasil. Ele põe esta pelota a 30, 40 metros dentro da grande área de Itália. A pelota vem na cabeça, Pelé salta, põe o seu defensor aqui no meio. Ele passe com a cabeça, eu controlo. E quando eu vou para finalizar, Faquete me puxa. Faquete me segura no braço direito, okay, me desequilibra. Mas como eu estava assim, de frente com o porteiro de Itália, como nós outros estamos, o porteiro se quedou traumatizado, que é imóvel. E a pelota rosca entre a punta da chuteira, a camisa, o Júnior, e eu acompanho e seguro no palo, e ali saí vibrando como nunca. 3-1 no Brasil, praticamente tricampeão do mundo. Así se vivió en directo. El partido estaba decidido, pero quedaba la guinda del pastel. Es el minuto 86 cuando Tostao roba ese balón. Ya ningún italiano lo tocaría hasta sacar de centro. Brasil va a marcar su último gol del Mundial 70, un gol legendario. Quedan solo 4 minutos y Brasil gana 3-1, aunque sigue presionando como al inicio. Tostao roba un balón que terminará siendo un gol legendario, y su autor nos desvela algo sorprendente. La jugada no fue fruto del azar. A jogada foi muito bonita, mas já estava planejada. Nós sabíamos antes do jogo, né, que a forma como a seleção da Itália marcava. O grande, vamos dizer, erro da seleção da Itália ao jogar contra a seleção brasileira, com jogadores excepcionais, né, no ataque, foi manter a marcação homem a homem, acompanhava. Então a ordem do nosso treinador Zagallo para o Jairzinho é que ele procurasse o máximo se movimentar para o outro lado, para abrir espaço para eu entrar aqui do lado direito. E culminou no final do jogo, né? Que o Jairzinho se deslocou muito bem para o lado esquerdo e abriu aquele espaço todo. Talvez os italianos pensassem naquele momento, como estava no fim do jogo, que eu não iria tentar uma jogada ali. Mas aconteceu, a jogada se desenhou com perfeição. O Jairzinho, o Rivelino, Tostão e mais o Pelé foram todos do meio para o lado esquerdo, abrindo aquele espaço enorme para eu poder entrar ali. E felizmente eles fizeram isso e eu pude fazer o gol que eu perseguia, né? Así fue. Empezando por Rivelino, los 4 delanteros de Brasil se fueron a la izquierda, arrastrando a sus marcadores personales. Pelé esperaba en el centro. Cuando paró el balón, él ya sabía que toda la banda derecha estaría vacía y que Carlos Alberto debía aparecer por allí. ...30 segundos tardó Brasil en marcar desde que robó el balón. Intervinieron 8 jugadores en todas las zonas del campo. Tostao, Brito, Clodoaldo,
Pelé, Gerson, otra vez Clodoaldo, Rivellino, Jairzinho, otra vez Pelé y Carlos Alberto. Pero hubo otro pequeño detalle que influyó en el gol. Pelé nos habla de una mano de Dios 16 años antes de la de Maradona. Que a mão de Deus levanta assim. Aí ele pega, pode ver, na hora que ele vai bater, a bola bate no morrinho e dá uma levantadinha. Aí sai um chute que na veia, né? Un pequeño montículo levanta el balón para que Carlos Alberto lo empalme. Parecía que todo conspiraba a favor de Brasil, incluido el público, que entrando en el campo anticipó el pitido final. Brasil es tricampeona del mundo. Comienza para sus jugadores la última lucha, salir enteros del césped y conscientes. Y a ser posible, con toda su ropa. Pelé nos cuenta cómo los espectadores trataron de robarles casi todo. Os jogadores ficaram sem chuteira, sem meia, de calçãozinho, sabe? Eu ainda consegui segurar minha chuteira. Eu segurei uma, depois eu vi um mexicano lá, um cara que era policial com a outra, consegui pegar a outra. Calção eu não achei mais. Aí me deram um chapéu, eu segurei o chapéu. Pô, foi uma loucura. Fiquei realmente extasiado, felicidade, aquele momento inesquecível, porque o título máximo, né, a glória maior de qualquer jogador. E ganhou aquilo que é importante, ganhou e encantou. Né? Todos nós traçamos uma obra em nossa vida, não? Para chegarmos ao final da obra é quando tu ganha um campeonato mundial. Eu com meu país, meus companheiros Pelé, Rivellino, Carlos Alberto, Gerson, ganhamos definitivamente a tão cobiçada Jules Rimet. La tan ansiada Jules Rimet es la Copa del Mundo y ya era suya. El capitán Carlos Alberto tuvo el honor de recibirla. Solo él puede explicar lo que se siente. Olha, é uma emoção, uma alegria muito grande. Porque não era apenas receber mais uma taça. Era uma taça que passava a ser de posse do futebol brasileiro. Então o significado é muito grande, né? Nós sabíamos que ganhando aquele troféu que nós íamos receber depois do jogo era nosso. Não passava para mais ninguém, né? Por isso a nossa alegria e a minha em particular, como capitão do time, receber em nome do futebol brasileiro, em nome do país, aquele troféu. Así ganó Brasil el Mundial que ha pasado a la historia como el más hermoso por el fútbol que se vio. Jairzinho recuerda 1970 y trata de explicar en una sola frase lo que el fútbol brasileño significa en todo el planeta. Para toda parte do mundo, o futebol brasileiro tem esta referência de um futebol com muita qualidade, com muito carinho, como se diz. O brasileiro leva esta emoção para o público de espetáculo de alegría. Espectáculo y alegría, la inmensa alegría que este equipo hizo sentir a un país que sufría una terrible dictadura. Brasil de 1970, el considerado mejor equipo de todos los tiempos.
El Mundial de Alemania 74 marca seguramente el inicio del fútbol moderno, es el pistoletazo inicial a un fútbol muy distinto al del 70, entre otras cosas porque empieza la táctica verdaderamente a imponerse en el fútbol, jugadores con mucho intercambio de posiciones, y eso es lo que nos cuenta en este vídeo Pablo Forlán, el padre de Diego Forlán, que jugó ese Mundial con Uruguay como lateral derecho y se enfrentó a una selección holandesa espectacular en ese primer partido. Prácticamente no pasa del medio campo a la selección uruguaya, nos lo cuenta Forlán, qué hizo Holanda en aquel partido porque significaba mucho de lo que iba a ser el fútbol del futuro. Esto nos cuenta Forlán, Holanda-Uruguay, Mundial 74. Morena, Luis Cubilla, jugó uno de Barcelona un año, Espárrago, estaba en Espárrago España muchos años, Mazurkievi, Mantegaza, Pedro Virgilio Rocha, Montero Castillo, yo, Jauregui, jugador de River Plate argentino en aquel momento, Pavoni, jugador de Independiente, Masní, jugador de Nacional y de Gimnasia de Grima La Plata. Ese es el equipo que jugó ese partido inaugural contra Holanda, que sin duda creo yo que fue, de lo que yo tengo noción en el fútbol, fue una de las revoluciones que he visto hasta el día de hoy, ¿no? Y yo creo que la única revolución, desde que yo he visto fútbol, de haber jugado fútbol, de haber dirigido fútbol, yo creo que no hay otra revolución futbolística como la que tuvo primero el Ajax, porque el Ajax sin duda fue la base de esa selección de Rino Michel, un cuadro sin duda en toda su línea, espectacular, con grandes jugadores como Kroll, Resenbren, Kray, Manjane, que para mí era un jugador extraordinario, un jugador zurdo, de prestancia, que comandaba en la mitad de la cancha, mandaba en el juego, y bueno, Rep. A nosotros, a Rocha y a mí, que jugábamos juntos en el San Pablo, en aquella época, nos siguió un periodista holandés, y por cerca de un mes, en partidos nuestros de San Pablo, jugando en Brasil, y bueno, hicimos una amistad con él, y nos decía que Holanda nos respetaba mucho, y cuando fuimos a jugar el partido, fue el día antes del hotel, y nos dijo que Holanda estaba con muchas precauciones y con muchos temores de este partido. Pero bueno, en la cancha fue otra cosa, sin duda. Hubo un técnico que quebró la historia del fútbol uruguayo, que fue el profesor Ricardo de León, que fue a Holanda, estuvo mucho tiempo allá, muchos meses, viendo lo que hacía el Ajax junto a Rino Michel, y cómo trabajaba la manera de presionar la pelota. Y principalmente la presión de Holanda era sobre las laterales. Y entonces nosotros, ¿qué hacíamos? En vez de salir de pelotazo, nosotros salíamos jugando. Entonces esa todavía le dábamos más chance a presionar. Ahí está, ¿ves? Siempre estaba sobre la pelota presionando, ahí en la patada. Claro, yo estoy medio de espalda y no lo veo venir, le pego una patada a él y bueno, pero yo no lo veo venir porque la pelota viene y yo me vuelco hacia la pelota para poderla sacar y le pego a él. La presión que hacía Holanda era la perfección, sin duda, y nosotros al no tener información no sabíamos bien cómo era Holanda y cómo jugaba Holanda. Y sin duda nos sorprendió. Roberto era de la vieja guardia, un hombre ya con sus años y sin duda un gran jugador de fútbol y fue un histórico nuestro. Y claro, y a él le gustaba jugar muy bien al fútbol y es lo que nos pedía, por eso hasta le benefició a Holanda la salida nuestra, el trato de pelota, el salir por los costados, porque para presionar a un equipo el mejor lugar son las laterales, sin ninguna duda. Cualquier equipo que sepa presionar, ¿tá?, tiene que presionar sobre las laterales. Se hace difícil presionar por el medio, pero sobre la lateral es fundamental. Entonces a Holanda le vino a la perfección, la salida cuando salía conmigo la pelota o salía con Pavoni por los costados, entonces Holanda presionaba y nos tenía siempre en el campo nuestro. Como quien dice, nosotros se nos hizo difícil pasar la mitad de la cancha en todo el partido, ¿no? Viene un centro a la derecha y Rep cabecea, ¿no? Le gana al zaguero nuestro, creo que ahí le gana, no creo que le gana a Jauregui. La cantidad de jugadores que llegaban por delante del balón, claro. Importante eso. Estaba sintiendo que eso era una revolución. Yo creo que no hay otra revolución. De la manera de jugar, la manera de la entrega, la manera de poder presionar, porque para poder presionar
hay que estar muy bien físicamente, pero después de que vos tomás la pelota, hay que, después, que quedás ahogado, eso, no es fácil jugar bien la pelota. Y Holanda jugaba bien la pelota. La rotación, cuando ellos tomaban la pelota, nadie se quedaba estático, ¿no? Que era un poco del fútbol sudamericano. Digo, el fútbol sudamericano siempre por características ha sido un poco estático, la pelota al pie, el jugador no se mueve tanto, y sin duda eso Holanda lo hizo a la perfección. Holanda, cuando tomaba la pelota, todo el mundo circulaba, todo el mundo no se quedaba quieto y trataba de recesionar, y por lo general recesionaba libre. Sin duda tuvieron un gran jugador que fue Caray, que era un jugador que era muy difícil de poderlo controlar, porque él jugaba por todos lados, era muy difícil. Y un poco físicamente nosotros tal vez nos faltó algo de lo físico, porque lo técnico en general los jugadores lo tenían, porque había grandes jugadores en la selección uruguaya. Yo empiezo a nombrar de Mazurkiewicz, de Pavoni, de Rocha, de Morena, de Luis Cubilla, jugadores de Internacional, campeones a todos, a mí salió campeón a todos, la mayoría de sus jugadores. Tuvimos un par de opciones, una Morena y otra Rocha, increíblemente, 1-0, porque el partido se define en los últimos minutos, los últimos 10 minutos, no recuerdo a los cuántos fue 40 y pico minutos, o 40, por ahí. El segundo gol, cuando Holanda sin duda mereció haber hecho 3-4 goles, eso está fuera de discusión. Pero increíblemente lo que es el fútbol, y lo que es lindo, por eso es tan apasionante y tan lindo el fútbol y complejo, de que nosotros increíblemente le podíamos haber empatado, increíble, porque los tuvimos en los pies de Morena y los tuvimos en los pies de Rocha, ¿no? Pero quedamos muertos porque sin duda nosotros ese partido no pensábamos que Holanda era todo eso. Porque claro, uno hoy el fútbol lo tiene todos los días, uno ve fútbol todos los días, ve de España, Inglaterra, de Argentina, de Brasil, ve los partidos, ve la selección, y no está al tanto. Pero en aquel momento no había video, no había nada, entonces fue una sorpresa. Entonces nosotros quedamos después del partido, porque, ¿cómo te puedo decir? Nos ganaron 2-0, podía haber sido 5, pero fue una derrota que nos derrotó tácticamente, nos apabullaron, entonces digo, caló muy hondo en todos nosotros esa derrota. Recuperarse para después para el segundo partido contra Uruguay no fue fácil, que ahí sacamos un empate, ¿no? Ahí fue el único gol que hicimos, lo hizo Pavone, el lateral izquierdo nuestro. Y después vamos a jugar con Suecia, increíble. Ahí habíamos retomado un poco de moral, de ganas, ¿verdad?, para enfrentar a Suecia. Y también ese fue un partido raro, donde nosotros pegamos 2 tiros en los palos. Millar, que jugó ese partido, un volante, un gran jugador, pega 2 tiros en los palos, no tuvimos la suerte de meterla adentro, y después nos hicieron un primer gol y un segundo gol, y nos terminan liquidando un partido que increíblemente se podía haber pasado la serie. Con todo lo que nos pasó con Holanda, podíamos haber pasado la serie. Quien dice la historia hubiera sido otra. Pero sin duda creo que los equipos que llegaron a final merecidos lo tenían, como fue Holanda y Alemania. Alemania venía con un equipo con jugadores ya con varios mundiales, que eso también, yo creo que en la final le pesa a Holanda eso, ¿verdad? Un equipo que tenía mística. La mística lo dan los partidos internacionales, lo dan los campeonatos importantes, lo dan los mundiales, y ahí venían con jugadores como Beckenbauer, como Overa, como Genes, como bueno, ahora se me escapan Bock, jugadores de temperamento, de temple, de un buen juego, y yo creo que capaz hasta Holanda, bueno, hizo el primer gol de entrada, y capaz hasta a veces hacer un gol de entrada a veces hasta perjudica muchas veces en un partido de fútbol. Yo creo que a Holanda ese localismo y jugar de visitante esa final no le fue fácil. Yo creo que ese partido, si hubiera sido en un campo neutral, en otro país, yo creo que Holanda hubiera sido campeón, me parece a mí. Holanda fue la revelación y sin duda uno de los fútbol que vuelvo a repetirte, sin duda fue una de los fútbol más total que yo tengo noción de haber visto.
El Mundial de Alemania 74 lo gana, por supuesto, Alemania en esa final histórica contra Holanda, pero hay una selección como Polonia que juega también un fútbol magnífico. Venía de eliminar a Inglaterra en la fase previa, en Wembley, en un partido de clasificación, y juega con Lato y con el portero Tomaszewski un fútbol exquisito, espectacular. Gabi Ruiz se fue hasta Polonia en su momento, habló con los dos y Lato y Tomaszewski nos cuentan lo que fue Polonia en aquel Mundial, Alemania 74. Es 13 de junio de 1974 y va a comenzar el Mundial de Alemania. Han pasado 8 meses desde la hazaña de Wembley y a Polonia le toca demostrar que no fue casual. Pero en un grupo con Argentina e Italia, nadie daba un duro por ellos. Dziedziny piłki nożnej uważali, że z grupy, gdzie była Polska, Włochy, Argentyna, Haiti, wychodzą 2 wspaniałe zespoły, to są Włosi i Argentyna, a Polacy Haiti kończą rozgrywki na... Stuttgart, 15 de junio de 1974. El primer rival de Polonia es la Argentina de Heredia y Kempes. Este fue el histórico once inicial. Żmuda, Gorgoń, Szymanowski, Musiał, Dejna, Kasperczak, Maszczyk, Szarmak, Gadocha. Era el momento de demostrar que la hazaña de Wembley no fue casualidad. Dobrze, mecz z Argentyną. Było to dla nas takie potwierdzenie Wembley. Czy jesteśmy dobrzy, czy nie? Solo 7 minutos tardó Lato en demostrar que los polacos eran buenos. 1-0. Un minuto más tarde, Andrzej Sarmak hizo el 2-0. En 8 minutos, Lato llevaba un gol y una asistencia. Poco después, Lato estuvo a punto de marcar el tercero. Y en la segunda parte fue Andrzej Sarmak. Polonia estaba aplastando a Argentina, pero no sentenciaba, así que Heredia con un golazo hizo el 2-1. Tenía que ser Lato quien sentenciara un partido que terminó con victoria por 3-2. Polonia le había ganado a Argentina y ya no podría esconderse más, por eso el rival más fácil se convirtió en el más complicado. I najważniejszy dla nas mecz w tym momencie był mecz z Haiti. I myśmy po prostu byli strasznie skoncentrowani. Wygraliśmy ten mecz aż 7-0, ale przed meczem każdy z nas miał trzęsiawkę. Polonia temblaba, pero salió tan concentrada que en media hora ya ganaba 5-0. Lato marcó 2 goles. El cerebro Dejna se estrenó en el Campeonato del Mundo. El central Gorgon hizo este golazo. Y Sarmak se consagró con un hat-trick. Polonia estaba en la segunda fase y podía disfrutar sin presión de su duelo ante el subcampeón del mundo, Italia. Ten mecz był uznany jako jeden z najlepszych spotkań na całych mistrzostwach. Myśmy tutaj potwierdzili swoją klasę, bo my tego meczu nie musieliśmy wygrać. Myślę, że jedne z najpiękniejszych bramek na mistrzostwach świata strzeliliśmy z Italii. Ese bonito gol fue otra vez del potentísimo Sarmak. Poco después, Dejna marcó el 2-0 con otro golazo. Una prestación perfecta, empañada solo por el 2-1 que marcó Fabio Capello. Aunque en realidad aquel partido escondió una fea historia que hasta hoy pocos conocen. Argentina necesitaba la victoria de Polonia, así que primó a los polacos a través de uno de sus jugadores. Pero ese jugador guardó silencio y se quedó con el dinero. I rozmawiali z Robertem Gadochą. Ja notabene powiedziałem, że Robertowi już nigdy w życiu nie podam ręki. I powiedzieli, że jak my wygramy, to tam wręczą $18 000. I nie wiem, wręczono chyba jemu $15 000, a $3 000 wziął ten pośrednik. I Robert Gadocha te pieniądze sobie po prostu przywłaszczył. Ja twierdzę, że te pieniądze niech on sobie bierze. Co mnie to interesuje? Tyle tylko, że to była zwykłe po prostu oszustwo. I Robert Gadocha, ja nie wyobrażam sobie, jak on spał, jak on się przygotowywał do następnych spotkań, kiedy on wiedział, że nas po prostu, swoich kolegów, oszukał. Por suerte para Polonia, aquella historia se mantuvo oculta. Suecia, Yugoslavia y Alemania estaban esperando en la segunda fase, y Polonia iba a jugar el peor partido del Mundial.
Pokazaliśmy, że jesteśmy wielką drużyną, bo zagraliśmy słabe spotkanie, a wygraliśmy. I to cechuje właśnie wielkie zespoły, bo każdy głupi potrafi wygrywać. Bardzo ciężki mecz, trzeba powiedzieć, że z dużym szczęściem wygraliśmy 1-0 z racji tego, że nie strzelili Szwedzi karnego. Naprawdę wspaniały zespół szwedzki i był to chyba jeden z takich meczy, gdzieśmy się strasznie mordowali. El partido entre polacos y suecos resultó espectacular. Lato estuvo a punto de adelantar a Polonia. Acto seguido, Tomaszewski salvó el 0-1 con una parada antológica. Polonia sufría de verdad por primera vez, hasta que en el minuto 42 llegó el momento de Lato. Y Sharma, again, you see? Jugada clásica entre Sarmak y Lato, y 1-0. De ahí al final el héroe fue Tomaszewski. Gorgon comete penalti, pero el portero polaco tranquiliza a todos con sus gestos. Tak. Nie, ja mówię spokojnie, nic się nie stało na tego. 34 años después, Tomaszewski lo recuerda con absoluta humildad. Ale to jest szczęście. Bo ja tutaj, ja na tych mistrzostwach obroniłem właśnie kilka strzałów, które... Al final, 1-0 y ya estaba esperando Yugoslavia. No mecz, trzeba powiedzieć, ułożył się po naszej myśli. Z racji tego, że Karasi kopnął bez piłki Andrzeja Szarmacha w polu karnym, rzut karny, który dał nam takiego troszeczkę oddechu, choć Jugosłowanie doprowadzili do remisu do połowy. Ten sam zawodnik, który zrobił rzut karny, Karasi, strzelił nam bramkę na 1-1. Po stałym fragmencie, żeśmy w rzucie rożnego strzeliłem na 2-1. Mogliśmy to podwyższyć jeszcze, ale spokojnie dowieźliśmy ten rezultat 2-1 do... Así fue. Polonia ganó 2-1, convirtiendo el último partido del grupo en una semifinal. Bo 4 medale były. No to jest... No to po prostu, no... Tego nie można kupić za żadne pieniądze, jak ja to mówię, takiego szczęścia. Pero a Polonia le esperaban dos enormes problemas si quería jugar la final: el equipo anfitrión y la lluvia. 3 de julio del 74, sobre Frankfurt ha caído el diluvio. Todos se afanan en achicar agua porque a Alemania le vale el empate y un campo encharcado perjudicaría a Polonia. Para Lato, su entrenador debió negarse a jugar. Organizatorzy spytali się i Szena, i Kazimierza Górskiego, co robimy. Ja myślę, że tu pan Kazimierz powinien powiedzieć, że w tych warunkach nie gramy. Al final se jugó, y aunque salió el sol, el balón ni siquiera rodaba. Pero aún así a Polonia solo la pudo parar el mejor Sepp Maier, primero a tiro de Gadoja. Y después, rapidísimo ante la llegada de Lato. Polonia era muy superior, pero Gorgon volvió a cometer penalti. Va a disparar una leyenda del fútbol alemán. Uli Hennes. On nie chciał zlekceważyć w tym momencie. No ja tak. Jan Tomaszewski se convertía en el primer portero de la historia en detener 2 penaltis en un mundial, algo que no le iba a servir de consuelo en el minuto 76. Gol de Gerd Müller y final del sueño. Polonia no iba a estar en la final, pero todavía hoy sus jugadores están convencidos de que en un campo seco todo habría cambiado. Holandia i Polska, które w zasadzie powinny się spotkać w finale, ale to jest piłka, że nie zawsze ten lepszy wygrywa, bo na przykład w siatkówce można 2 sety przegrać i 3 następne wygrać i cały mecz wygrywa. El 6 de julio de 1974 Polonia hizo la última gesta. Ganó a los todavía campeones del mundo, el Brasil de Rivellino y Jairzinho. Con este golazo, Lato se proclamó bota de oro y Polonia medalla de bronce. Una enorme hazaña con 2 grandes héroes elegidos allí mismo, de forma espontánea y por aclamación: Grzegorz Lato
y Jan Tomaszewski. Es muy densa, por supuesto, la historia de la Copa del Mundo. Empezó en el año 30, 2010 Sudáfrica, con el título de España, por supuesto. Fidel Maldini ha hecho muchos vídeos de los mundiales, hemos elegido unos cuantos, quizá los mejores, con muchos personajes, con muchos detalles. Espero que les haya gustado porque los mundiales son algo verdaderamente muy grande. Nos apasiona el fútbol, Fidel Maldini, no se lo pierdan.